me quería referir al tema de la educación. Miren que el tema de la educación es un tema del que se ha hablado mucho, del que se comenta siempre y que por supuesto es también una especie de disco repetido, pero de manera muy hipócrita por quienes quieren asumir el poder. La experiencia nos ha marcado, y lo comentábamos la anterior semana, que las sociedades educadas, o por lo menos que brindan mayores focos a la educación, no es que estén anestesiadas, no es que estén inmunizadas frente al autoritarismo, frente al abuso o frente a otras miserias. Por supuesto que no. La historia nos ha mostrado que hay sociedades cuyos niveles educativos estaban medianamente altos y aún así sucumbieron ante estos y otros males. Sin embargo, está claro que una sociedad también con mayores niveles educativos tiene mayores herramientas, o mejor dicho, ni siquiera tiene, le da mejores herramientas al estudiante, por lo tanto también al ciudadano y al hombre para poder enfrentar las adversidades. No solamente adversidades de carácter relacionado a la salud, como la que se vive en el presente, o de carácter político, sino a las de cualquier otra clase. El problema radica en que precisamente este organismo del que tanto se habla, que es el Estado, que en repetidas ocasiones y en repetidos candidatos, inclusive aquellos que se consideran contrarios entre sí, tratan de hacer de la educación uno de sus trofeos ficticios. Y digo trofeos ficticios porque en la práctica el Estado, y ojo, no digo el partido, no digo el gobierno, sino el Estado no puede con la educación. Como tantas otras cosas que el Estado no puede y no debe hacer, aparece entonces la iniciativa privada. Y la iniciativa privada en educación, no solamente en Bolivia, pero más aún en Bolivia y en Latinoamérica, tiene una relevancia mayor de lo que se piensa. Claro, ocurre como con otras actividades empresariales o actividades económicas que se tiende a satanizar. No hay que ser un genio para notar que los niveles y los medios con los que cuentan las instituciones de educación privada se encuentran mucho mejor que las de la educación pública. Por supuesto, la educación pública cumple una función, apoyando a quienes no pueden, solventar una educación privada, pero asumiendo nuestra realidad, la posibilidad de encontrar un mayor nivel académico se encuentra en la educación privada. Y claro, ¿por qué hago esta mención? Porque a pesar de que esta realidad es tremendamente fuerte, es innegable y además está palpable en el día a día y mucho más en periodos de adversidad, como en el parón académico del año 2020 por la cuarentena, aún así termina siendo un elemento siempre necesario, porque nos vamos a encontrar con que la educación privada no solamente está mal vista por quienes administran la cosa pública, porque hay que repetir siempre que se ve con una especie de hambre y con una ferocidad enorme las ganas de quedarse con todo de parte del Estado, sino además por una parte de la sociedad. Una parte de la sociedad que piensa que la educación privada debería tener algún límite o que debería estar más controlada por el Estado, asumiendo que, como decíamos hace rato, la educación es un bien primordial, un derecho. Eso también es discutible. Hay que ver si existe ese derecho como tal a la educación. Entonces, la educación privada es mal vista en Bolivia. Y por lo menos si no es mal vista, a pesar de que es inevitable y necesaria, por lo menos tiene cierto barniz de recelo con el que lo mira la gente. Con el que mira la gente. Y pienso entonces en varias especies de clichés repetidos a lo largo de la historia reciente de Bolivia. Llámense reforma educativa, ley Avelino Cignani, planes educativos, que cursos para profesores, que programas académicos, que materias obligatorias, que materias que se van a un lado, que se reducen, etcétera, etcétera. Y claro, y si volvemos a pensar en el sentido mismo, no solo de la educación privada, sino de toda actividad privada, hay que entender que funciona mejor en libertad. ¿Qué significaría esto? Que una persona, o mejor dicho, una institución académica, podría ofrecer
o puede ofrecer, mientras tenga algún indicio o resabio de libertad, un programa diferente a su gente, a aquellos estudiantes que en la libre elección, y padres por supuesto, pudiesen asumir o pudiesen asistir a ese lugar. Entonces ahí tenemos una importancia que va más allá de la imposibilidad del Estado de poder cubrir la educación, que eso ya está recontra comprobado. Hay también una importancia de libertad para poder ofrecer, si alguien podrá ofrecer una educación católica, una educación atea, una laica, una evangélica. Eso lo hace el sistema privado, no lo hace el sistema público, tampoco tiene que hacerlo. Pero justamente porque hay libertad y apertura, se le da ya mayor posibilidad a este tipo de instituciones para que puedan hacerlo. Inclusive, pensando un poco más allá, estos serían verdaderos espacios de tolerancia social, porque la pluralidad es eso. Pero pienso además en estos perversos seres que cargan contra la educación privada, que son justamente eso, son seres que buscan la uniformidad. El Estado de por sí jamás va a promover la apertura. Los gobiernos tienen esa tentación casi autoritaria en su ADN, de poder decir, vas a educar de esta manera, vas a enseñar lo que yo te diga que enseñes. Y por supuesto los perjudicados son los estudiantes y por tanto la sociedad. Así como el mercado se convierte en una barrera para el Estado en cuanto a economía, la educación privada también se convierte en una barrera para la imposición académica, educativa, cultural de parte del Estado. Y esto es algo que muchas personas no lo quieren ver. ¿Por qué? Porque el empresario educador es malo, es perverso, solo quiere sacar lucro, que está en todo su derecho, como todo. Entonces, y se olvida que al final esa teoría de la voluntad es la que prima, porque nadie obliga a un chico o a su padre a estar 14, 12 años ligado a una institución educativa. Puede elegir entre diferentes opciones. Ahí radica también la libertad. Pero como somos una sociedad que no le gusta la libertad, que detesta la libertad, que le incomoda la libertad, preferimos hacer escarnio de la educación privada. Tanto a nivel escolar, tanto a nivel universitario. Y pensamos, tontamente, que el Estado podría hacerlo mejor, o que el Estado tendría que controlar más, cuando lo real es que es todo lo contrario. Y quedó demostrado el año pasado, para que pueda quedarse bastante claro que mi reflexión no va solo contra un gobierno en particular, sino contra el Estado, que el Estado puede soltarnos la mano cualquier día. Un día dice, se acabó la gestión escolar, y profesores, instituciones y sobre todo estudiantes quedan a la deriva. Entonces, lejos de generar más control y más supervisión del Estado en la educación, tenemos que apostar por un régimen de mayor libertad. Libertad para que las instituciones ofrezcan mejores cosas, que compitan en ese mercado educativo. Así y solo así encontraremos mejores beneficios. No está en el Estado, no está en la regulación y tampoco está en las pataletas de varios padres de familia que no tienen un ápice de idea lo que pasa con la educación. La labor educativa por sí es noble, requiere una responsabilidad y una preparación constante. Y si a esa responsabilidad que tiene per se le vamos a cargar el control, la persecución y el montón de miserias que vienen del Estado, pues no auguremos mucho futuro en cuanto a la educación. No habrá ley, no habrá reforma, no habrá demagogia de parte de cualquier político que pueda solucionarla. La educación privada no solo es una necesidad, sino que además es una respuesta y una opción que permite muchísimos beneficios. Lejos de querer controlarla y aniquilarla, como sucede en los países totalitarios y comunistas, hay que luchar porque su apertura sea aún mayor.